Así comenzó el jueves más oscuro y más luminoso que Jerusalén jamás conoció. En ese año preciso en que el cielo y la tierra llegaron a su punto de máxima tensión, cuando un hombre que era también Dios reunió a 12 pescadores, cobradores de impuestos y soñadores alrededor de una mesa, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El año es 33 de Cristo. La ciudad es Jerusalén y lo que estás a punto de recorrer no es solamente historia, es el corazón mismo del Evangelio latiendo en tiempo real, hora por hora, gesto por gesto, palabra por palabra, en el jueves más sagrado que la humanidad haya vivido. Para entender lo que ocurrió ese jueves, tienes que entender primero la ciudad que lo contuvo. Jerusalén en el año 33 como Cristo no era una ciudad en reposo, era una ciudad en ebullición. Durante la semana de Pascua, su población habitual de aproximadamente 80,000 habitantes se multiplicaba de manera dramática con peregrinos llegados desde Galilea, desde la Decápolis, desde Egipto, desde Babilonia, desde Roma misma, todos convergiendo sobre las colinas de Judea para cumplir con el mandamiento del Éxodo, celebrar la Pascua en el lugar que el Señor había escogido. Las estimaciones basadas en los registros de sacrificios del templo sugieren que en esos días podían encontrarse en la ciudad y sus alrededores entre 100,000 y 250,000 personas. Las calles estrechas de la ciudad alta y la ciudad baja se llenaban hasta rebosar. Los mercados funcionaban sin pausa. Los sacerdotes trabajaban en turnos extenuantes. El humo de los sacrificios ascendía de manera continua desde el patio del templo, visible desde kilómetros de distancia, mezclándose con el aroma de la hierba amarga, el pan sin levadura y el vino especiado que flotaba sobre cada hogar de la ciudad. Era en ese contexto de multitud, de fervor religioso, de memoria colectiva y de expectativa mesiánica, donde Jesús de Nazaret se movía con una calma que resultaba desconcertante para quienes lo observaban. Él sabía lo que nadie más sabía todavía, que ese jueves no era simplemente otra celebración de la Pascua, era la Pascua, era el momento hacia el cual todos los corderos anteriores habían apuntado. Era la noche en que la sombra se convertiría en realidad, en que el símbolo cedería su lugar al cuerpo y a la sangre del verdadero Cordero, que la promesa hecha a Abraham, renovada a Moisés, cantada por David y anunciada por Isaías, llegaría a su cumplimiento definitivo e irrepetible. Para situar con precisión lo que ocurrió ese jueves, es necesario comprender cómo medía el tiempo el mundo judío del primer siglo. El día no comenzaba al amanecer, como en la tradición romana que heredamos nosotros. El día hebreo comenzaba al atardecer con la aparición de las primeras estrellas. Esto significa que el jueves de la Pascua, tal como lo vivió Jesús y sus discípulos, comenzó en realidad al caer el sol del miércoles. Y fue en esas primeras horas de oscuridad, en la transición entre el día cuarto y el día quinto de la semana, donde se desarrollaron los eventos de la última cena. Esta distinción no es un detalle menor. Es la clave que explica por qué el Cordero Pascual era sacrificado por la tarde antes del anochecer y consumido durante la noche y porque la celebración que Jesús compartió con sus discípulos cumplía con exactitud quirúrgica cada uno de los requisitos establecidos en Éxodo 12. El Señor no improvisó. El Señor cumplió. La preparación de la Pascua comenzaba días antes, pero el jueves en cuestión tenía sus propias exigencias rituales que comenzaban desde la mañana. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en que fue durante ese día cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron dónde querían que prepararan la cena pascual. La respuesta de Jesús fue como tantas otras veces al mismo tiempo práctica y misteriosa. Les dijo que entraran en la ciudad y que allí encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua, que lo siguieran y que dijeran al dueño de la casa que el maestro preguntaba dónde estaba el aposento, donde podría comer la Pascua con sus discípulos. En el contexto cultural del Jerusalén del primer siglo, este detalle del hombre con el cántaro de agua es extraordinariamente revelador. Era una tarea que realizaban las mujeres, no los hombres. Un hombre cargando un cántaro de agua era tan inusual que funcionaba como una señal inequívoca en medio de la multitud. Jesús estaba usando un código que solo sus enviados comprenderían. Pedro y Juan fueron los comisionados para esta misión. Según el relato de Lucas, debieron comprar el cordero, llevarlo al templo para el sacrificio, recoger la sangre en un recipiente que el sacerdote asperjaría sobre el altar y luego cocinar el animal asado sobre brasas de carbón, siguiendo las instrucciones precisas del Éxodo. Debieron también adquirir las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino, y preparar la mezcla de frutas, nueces y especias conocida como charos, que representaba el mortero que los esclavos hebreos habían usado en Egipto. Nada de esto era rápido ni sencillo. La preparación de una cena pascual completa era un trabajo de horas que requería coordinación, conocimiento ritual y acceso a los suministros correctos.
Y todo esto debía completarse antes del atardecer, cuando el nuevo día daba comienzo y la cena podía ser servida. El lugar donde todo esto ocurrió es conocido en la tradición cristiana como el cenáculo del latín cenaculum, que simplemente significa sala de comer en el piso superior. El griego del Nuevo Testamento usa el término anagaion que describe precisamente eso, un cuarto grande en la planta alta de una casa. La arqueología y la tradición patrística sitúan esta ubicación en el monte Sión, en la parte suroeste de la ciudad antigua, en una zona que durante el periodo del Segundo Templo estaba habitada por familias de clase media alta y por algunas de las familias sacerdotales de mayor prestigio. La sala descrita en los Evangelios era lo suficientemente grande como para albergar a 13 personas recostadas en la posición habitual de banquete greco-romano, con los comensales apoyados sobre el costado izquierdo alrededor de una mesa baja en forma de U o de herradura. Esta disposición espacial, que los romanos llamaban triclinium, había sido adoptada ampliamente en Palestina durante el periodo helenístico y era la forma estándar en que las familias judías acomodadas celebraban la Pascua. No estaban sentados en sillas al estilo de las pinturas medievales. Estaban recostados como hombres libres, porque esa era una de las exigencias simbólicas de la Pascua, cenar como personas que ya no son esclavos. Cuando Jesús llegó con sus discípulos al cenáculo al caer la tarde, el ambiente era el de una familia extendida, reunida para el momento más sagrado del calendario religioso judío. Pero había una tensión que flotaba por debajo de la superficie de los preparativos. Los discípulos habían estado disputando quién era el mayor entre ellos. Una conversación que Lucas sitúa precisamente en el contexto de esta misma cena, lo que habla de cuán profundamente no habían comprendido todavía la naturaleza del reino que Jesús había venido a establecer. Había también entre ellos uno que ya había tomado su decisión. Judas Iscariote llevaba consigo el peso de un acuerdo hecho con los principales sacerdotes, 30 piezas de plata que en su bolsa pesaban infinitamente más de lo que pesaban en la mano. Y estaba Jesús mismo, que según el Evangelio de Juan sabía todas las cosas que le habían de acontecer y que sin embargo se sentó a la mesa con ellos. Los miró a los ojos uno por uno y comenzó la cena. El relato de Juan introduce el primer acto del Jueves Santo con una escena que no aparece en los otros evangelios y que ha sacudido la conciencia de la Iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Antes de que comenzara la cena, Jesús se levantó, se quitó el manto exterior, tomó una toalla y la ató de su cintura. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla. El versículo que introduce esta escena es uno de los más densos teológicamente del Nuevo Testamento. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Juan 13:4. El evangelista quiere que el lector entienda algo fundamental. Este no es el gesto de alguien que no sabe quién es. Este es el gesto de alguien que sabe perfectamente quién es y que precisamente por eso se arrodilla. La omnipotencia se inclina, la gloria se ciñe una toalla. El que sostenía los mundos tomó los pies llenos de polvo de sus discípulos y los lavó con sus propias manos. En la cultura del primer siglo, lavar los pies era la tarea del esclavo de menor rango en la casa. Era tan bajo en la jerarquía doméstica que la literatura rabínica de ese periodo indica que incluso un discípulo judío no debía lavar los pies de su maestro, porque esa tarea era demasiado humillante, incluso para la relación discípulo-maestro. Y aquí estaba el Hijo de Dios haciendo precisamente eso con cada uno de ellos. Cuando llegó a Pedro, el choque fue demasiado para él. Señor, tú me lavas los pies. Juan 13:6. La resistencia de Pedro no era arrogancia, era la incapacidad de integrar en su comprensión del mundo que el Mesías pudiera hacer algo así. Pero Jesús le respondió con una de esas frases que parecen sencillas en la superficie y tienen abismos de profundidad debajo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Juan 137. Y luego añadió algo que lo explicaba todo, aunque ellos aún no podían comprenderlo del todo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. La limpieza que Jesús ofrecía con el agua esa noche era una figura de la limpieza que ofrecería con su sangre al día siguiente. El lavamiento de los pies era la lección pedagógica que precedía al aula del Calvario. Cuando terminó de lavarles los pies y volvió a ponerse el manto, Jesús explicó el significado de lo que había hecho con una claridad que no dejaba lugar a confusión. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:12, 14. La Iglesia recibió ese jueves por la noche no solo un símbolo,
sino un modelo estructural de lo que significa el liderazgo cristiano, el poder ejercido como servicio, la autoridad vestida de humildad, la grandeza medida en kenosis, en vaciamiento voluntario. 2000 años de historia de la Iglesia han luchado con esa lección, la han olvidado, la han redescubierto, la han traicionado y la han vuelto a abrazar, porque es una lección que va contra cada instinto del ego humano, pero ahí está grabada en el corazón del Jueves Santo como una llama que no se apaga. La cena propiamente dicha siguió el orden del ceder pascual, tal como se practicaba en el templo del segundo templo. Hay que detenerse aquí para comprender la estructura de este ritual, porque sin esa comprensión es imposible apreciar la magnitud de lo que Jesús estaba haciendo. El ceder pascual no era simplemente una cena, era una liturgia de memoria activa, un evento en el que el participante no recordaba el pasado como algo lejano, sino que lo revivía como presente. Las preguntas rituales que el hijo menor hacía al padre, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches?, no eran una curiosidad histórica, eran la puerta de entrada a una narración que transformaba al participante. Yo fui esclavo en Egipto. Yo fui liberado por el brazo extendido del Señor. Yo comí el pan de la aflicción. Yo crucé el mar. En el pensamiento judío del primer siglo, la Pascua hacía presente la redención original y la anticipaba en el futuro. Era memoria, identidad y esperanza en un mismo ritual. Este ceder seguía una secuencia de 4 copas de vino, cada una con su significado específico, tomado de Éxodo 667, donde Dios promete a Israel 4 acciones redencionarias: sacaré, libraré, redimiré, tomaré. La primera copa, llamada la copa de la santificación, abría la celebración con una bendición sobre el vino y una declaración de la santidad del día. Le seguía una porción de hierbas amargas mojadas en agua salada o en vinagre, recordando las lágrimas del cautiverio. Luego venía la narración de la Agadá, el relato del Éxodo, con sus preguntas y respuestas, sus cánticos y sus explicaciones. La segunda copa, la copa de la proclamación de las plagas, se bebía al final de esta narración y le seguía la primera parte del Jalel, los Salmos 113 y 114, cantados como himno de gratitud. Entonces venía la comida principal, el cordero pascual, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el charoset. Tras la comida, la tercera copa, llamada la copa de la redención o copa de la bendición, sellaba el banquete con acción de gracias. Y la cuarta copa, la copa de consumación, cerraba la liturgia junto con la segunda parte del Halel, los Salmos 115 al 118, y el gran Halel, el Salmo 136. Es en el contexto de esa liturgia precisa y cargada de siglos donde Jesús tomó el pan sin levadura en sus manos durante un momento después de la comida y dijo algo que ningún celebrante de ceder había dicho jamás. Lucas lo registra así: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Y luego, de manera igualmente solemne y también sin precedente en toda la historia de la liturgia judía, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 2220. En ese momento, con esas 2 frases, Jesús estaba haciendo algo de una audacia teológica sin paralelo. Estaba reinterpretando el Éxodo entero en función de sí mismo. Estaba diciendo que él era el cordero a que todos los corderos anteriores habían señalado. Estaba diciendo que su cuerpo era el pan verdadero, el maná definitivo. Estaba diciendo que su sangre inauguraría el nuevo pacto que Jeremías había profetizado en el capítulo 31, el pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón humano. Y estaba instituyendo un rito que sus seguidores repetirían hasta su regreso, una forma de proclamar su muerte y anunciar su venida cada vez que partieran el pan y bebieran la copa. Pablo recoge esta tradición en 1 Corintios con una fórmula que los estudiosos del Nuevo Testamento reconocen como uno de los textos más antiguos del canon cristiano, transmitido como tradición litúrgica antes incluso de que los evangelios fueran escritos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11:232. Cada vez que la iglesia se reúne alrededor de la mesa del Señor, está de regreso en ese cenáculo.
Cada fracción del pan es un eco de esas manos que tomaron el matzá y lo partieron con una gravedad que los discípulos todavía no podían comprender del todo. Cada copa es un reflejo de esa copa que Jesús tomó y sobre la cual pronunció palabras que cambiaron la historia del mundo. Fue también en el transcurso de esa misma cena donde Jesús pronunció la revelación más perturbadora de la noche, la que heló el ambiente en el cenáculo con una crudeza que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Juan 13:21 lo registra con una frase breve y devastadora. Jesús se turbó en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La consternación fue inmediata. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber de quién hablaba. Pedro hizo señas a Juan, que estaba recostado junto a Jesús en el lugar de honor, para que le preguntara de quién se trataba. Juan, con una intimidad que sólo la cercanía física de esa disposición triclínea hacía posible, se recostó sobre el pecho de Jesús y preguntó en voz baja: Señor, ¿quién es? Juan 13:25. La respuesta de Jesús fue dada también en código, un gesto de la cultura del banquete que tenía un significado preciso. A quien yo diere el pan mojado. Juan 13:26. Y tomó un trozo de pan, lo mojó en el plato y se lo dio a Judas Iscariote. En el protocolo del banquete del Oriente Próximo antiguo, ofrecer el bocado mojado a alguien era un gesto de honor, un acto de afecto del anfitrión hacia un invitado especial. Hasta el último momento, Jesús estaba ofreciendo a Judas no solo la traición desenmascarada, sino la posibilidad del regreso. Y Judas tomó el pan, y salió y era de noche. Juan 13:30. Esa brevísima frase con que Juan cierra la salida de Judas es una de las más cargadas de significado teológico en todo el Nuevo Testamento. Era de noche. El evangelista no está simplemente dando un dato meteorológico. En la teología de Juan, la noche es el dominio de quienes eligen caminar lejos de la luz. Judas salió al único tipo de noche que importa. Salió de la presencia de la luz del mundo hacia la oscuridad que había elegido. Y lo que resulta aún más perturbador cuando se piensa en esto despacio es que los otros discípulos no entendieron lo que había pasado. Pensaron que Jesús le había dicho que fuera a comprar algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Juan 13:29. La traición ocurrió delante de sus ojos y la malinterpretaron como un encargo doméstico. Así de cerca puede estar el mal de lo que amamos, y así de ciegos podemos estar ante él. Fue después de la salida de Judas cuando Jesús pronunció el discurso más extenso y más íntimo que registra cualquiera de los evangelios. El discurso de despedida que ocupa los capítulos 13 al 17 de Juan y que incluye la oración sacerdotal del capítulo 17, reconocida desde la antigüedad como el texto de oración más profundo del Nuevo Testamento. Es en ese discurso donde Jesús les habló de los aposentos que iba a prepararles, donde afirmó ser el camino, la verdad y la vida, donde prometió el Espíritu Santo como consolador y paracletos, donde les mandó amarse los unos a los otros como los había amado, donde les advirtió que el mundo los odiaría, donde les aseguró que aunque en el mundo tendrían aflicción, Él había vencido al mundo. Todo esto lo dijo esa noche en ese cenáculo mientras el tiempo que le quedaba se acortaba y Él hablaba con la urgencia de alguien que sabe que cada palabra podría ser la última que escuchen de sus labios en circunstancias de libertad. La oración del capítulo 17 merece una pausa especial porque es uno de los textos más asombrosos de toda la Escritura. Jesús levantó los ojos al cielo y comenzó a orar. Y lo que salió de sus labios fue una conversación entre el Hijo y el Padre que los discípulos escucharon como testigos de algo que ocurría entre dos personas de la Trinidad. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Y más adelante en el versículo que ha sido llamado el corazón del capítulo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y en lo que es quizás el momento más íntimo y más universal al mismo tiempo, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. En ese momento, en ese cenáculo, en ese jueves santo de hace 20 siglos, Jesús estaba orando por ti personalmente, no como abstracción, no como categoría teológica, sino como la persona específica que eres tú en el tiempo específico en que vives, con la fe específica que has depositado en él a través de la cadena ininterrumpida de testigos que comenzó esa noche. Quiero que te detengas aquí un momento y lo sientas de verdad. Jesús en su última